¿Qué tal, amigas? Este es un nuevo programa Emprendedoras. La pastora Lidia Zapico tiene el gusto de estar con ustedes hoy en sus hogares transmitiendo la palabra de Dios para poder descubrir las grandes bendiciones que Dios tiene para tu vida. Bendecimos a cada mujer que nos está sintonizando en esta hora. Y hoy tenemos un tema muy precioso que lo estamos continuando y este tema Tatiana nos va a decir lo que vamos a hablar hoy. Claro que sí, pastora. Hemos estado hablando acerca de los argumentos y las fortalezas que se levantan en la mente para impedir que avancemos y obtengamos las promesas de Dios. Qué maravilloso tema nos ha estado acompañando Adriana en esta serie de mensajes, y queremos también anunciar el último libro de los pastores José y Lidia Zapico, Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Lo puedes obtener si tú visitas www.jesusvivehoy.com para que llegue directamente a tu casa y puedas entender mejor acerca de este tema. Estábamos hablando, Adriana, acerca de la serpiente y cómo engañó a Eva. Bueno, en realidad el engaño de la serpiente que sucedió en el jardín del Edén, esto lo voy a contestar con este texto. Segunda de Corintios 11:3. Temo que como a la serpiente engañó a Eva, con su astucia, vuestros sentidos sean extraviados del verdadero conocimiento. Entonces, Eva no comprendió el mensaje de Adán, su esposo. Sin embargo, ella se abrió al mensaje de la serpiente, al mensaje del engaño. Y eso es lo que sucede cuando nosotros cerramos nuestro corazón o nuestro entendimiento a lo verdadero, a lo puro, a lo que viene de Dios, a la palabra de Dios. Entonces la persona va a ser susceptible a caer en el engaño, así mismo como le sucedió a Eva. Y la palabra engaño en griego es exabatao, que significa seducir completamente. Aquí Eva fue seducida completamente por la serpiente, y estas nuevas corrientes y filosofías, eso es lo que está tratando de hacer, seducir completamente a la humanidad para desviarla de lo verdadero. Entonces, este engaño va a traer o a tomar el control de los sentidos del ser humano para desviarlo de la verdad de Dios. La serpiente llevó a Eva al razonamiento, pero es que si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto y va a suceder esto y vas a ser semejante como Dios, como esa filosofía que oímos hoy en día. Y ella se abrió a este engaño y ella empezó a razonar en su mente el engaño que la serpiente le estaba diciendo. Estamos viendo entonces una batalla de ideología contra ideología, pastora. ¿Es que hay una nueva alternativa? Exactamente. La serpiente lo que quiso es traerle al razonamiento otra idea, una idea contraria a la idea de Dios. Él la hizo razonar para que ella aceptara la nueva idea, que es la nueva alternativa. Con esa forma de decirlo, ella se confundió de tal manera que no entendía si era la idea de Dios o no era la idea de Dios. Entonces, Satanás lo que quiere es cambiar la estructura, y lo ha hecho desde el principio. ¿Cuál? La estructura de la ley de Dios, la estructura de la idea de Dios, de los pensamientos de Dios. Por eso los pensamientos de Dios han quedado tan lejos de los pensamientos del hombre, porque el hombre ha aceptado la nueva ideología o la pauta. Es decir, Dios tiene un orden y Satanás lo ha querido cambiar, porque el orden de Dios lo ha cambiado por un caos. Pero él dice que es el nuevo orden mundial o es un nuevo orden para la humanidad, pero ese nuevo orden es un caos, porque esta pauta hizo hacer cambiar totalmente la estructura divina, la ley de Dios. Entonces, ¿cómo lo logró? Justamente esta nueva ideología hizo que Eva creyera, y no solamente fue el pecado de comer algo que Dios había dicho no comer, sino su mente entró en el logismo, entró en el razonamiento, y hasta el día de hoy el hombre duda de la creación de Dios justamente por el logismo. Muchas personas se cuestionan, ¿cómo yo sé que el que está razonando conmigo mismo soy yo?
¿Es Dios o es el enemigo? Es muy importante que puedas diferenciar, aprender a escuchar la voz de Dios. Entre más tu tiempo pases orando, entre más tu tiempo pases leyendo la palabra de Dios, tu mente va a ser renovada y ya vas a tener la mente de Cristo. ¿Por qué? Porque un 33% de las voces que escuchas es la voz de tu corazón, el viejo hombre, el que no está redimido. El otro 33% será el enemigo, Satanás hablándole a tu mente, diciéndote las cosas que si tú no sabes quién tú eres en Cristo, Él te va a decir mentiras y te va a engañar fácilmente. El otro 33% es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que te va a hablar, que te va a afirmar, que te va a exhortar, que te va a dar una palabra de sabiduría, que te va a decir, sigue adelante, pastora. Sí, la mente de Eva era como una nueva computadora que todavía no estaba programada. Ahora nosotros lo entendemos porque estamos bajo este concepto de tecnología. En aquel tiempo ella no lo entendía. Su mente no estaba programada, la de Adán sí estaba programada. Y lamentablemente Adán también cayó, pero fue la debilidad de Eva que no estaba programada y ella creyó que todas estas ideologías o todo ese pensar, el poder ser como Dios, eso hizo, que ese es el engaño, por supuesto, hizo decir, oh, esto es bueno, lo que me está diciendo es bueno. Y ahí es cuando se abre un pensamiento que hace guerra espiritual en la mente, pero ella no conocía nada de esto. Pero sin embargo, hoy en día muchas personas que conocen la palabra o que conocen con una inteligencia después de tantos años de cuál es la guerra espiritual que hay en la batalla, en la mente, o las nuevas ideologías, sin embargo caen en las nuevas ideologías, porque ¿cuántas ideologías nuevas no hay en el cristianismo? Comenzaron los testigos de Jehová. Bueno, si tenemos que hablar de las nuevas ideologías, era un cristiano que hizo el Testigos de Jehová. Sí, el asunto también es que esto es una cosa muy sutil, porque se entreteje una verdad con un montón de mentiras. Entonces el ser humano es muy dado a querer escuchar lo que le agrada, o que sobre todo les pasen las manos a su ego, les levanten su ego. Y hoy en día hay muchas filosofías que hacen eso, que les dicen que la meta es llegar a ser dioses, por ejemplo, como la nueva era lo dice, que en realidad si desarrollamos nuestras capacidades intelectuales, mentales, vamos a ser como dioses. Entonces, al ser nosotros como dioses, según ellos, nosotros no necesitamos la verdad bíblica. Eso es lo que están tratando de hacer estas filosofías, desplazar la palabra de Dios, desplazar lo sencillo del evangelio y mezclar una cantidad de cosas que hizo la serpiente en el Edén, que ella cogió un poquito de verdad y le mezcló un montón de mentiras. Y como decía Tatiana, y si la persona no conoce la palabra de Dios, le va a sonar eso muy bien, es como un encantamiento que la serpiente hace. Es que hay muchas cosas que se están diciendo y que se están anunciando y que se están predicando y suenan muy bien, pastora. Y suenan muy bien, suenan mucho, tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer, tú eres capaz de esto, y se está levantando un endioseamiento, pastora. Sin darnos cuenta, pues el ocultismo se ha filtrado la nueva era, ya no solamente una década o 2 décadas atrás, un poquito antes, donde falsas doctrinas han estado, las grandes sectas, no solamente en Puerto Rico o en diferentes lugares de Estados Unidos, las grandes sectas salieron del cristianismo. Entonces, quiere decir que estas ideologías siguen mezclándose. Hoy estamos viendo tremendas ideologías que mueven el mundo entero y la gente corre detrás de las ideologías. Pueden ser ideologías políticas, pueden ser ideologías religiosas, hasta ideologías dentro del cristianismo, que no vamos a entrar en detalle, pero eso ha confundido, como decimos, que los nuevos que no conocen la palabra de Dios hace que lo crean. Entonces, hay que tener mucho cuidado y de ahí podemos leer Romanos 12:1, cuando Romanos 12:1 y 2 nos dice que tenemos que tener un culto racional, pero que no tenemos que conformarnos con el espíritu de este siglo. El espíritu de este siglo es el mismo espíritu del siglo de Adán y Eva.
Es decir, es el querer ser tú superior a Dios, y aún en las mezclas, el noxismo, el creer y el no creer en ciertas cosas de la Biblia. Aquí en Estados Unidos, lamentablemente, tenemos quizás un 60% de iglesias cristianas evangélicas que no creen en la virginidad de María, no creen en la historia de Jonás, no creen en los demonios. Entonces estamos viendo que dentro del cristianismo se han mezclado muchísimas ideologías, pautas o razonamientos que no provienen de Dios. Y hablando entonces, pastora, de estos argumentos y de estos razonamientos, específicamente lo que son las fortalezas mentales, ¿se pudiera decir que tienen que ver con las herencias familiares? En parte estamos hablando ahora, volvemos otra vez al ser humano. El ser humano tiene ideologías que, suponiendo en su casa, cuando han tenido ideologías fuertes izquierdistas, pues es muy importante que los hijos siguen las ideologías izquierdistas del padre. Si han tenido otra ideología, la derechista, ellos siguen fielmente las ideas ideologistas. Quiere decir que los patrones de ideas vienen de la familia y vienen también de los genes, de los genes de la sociedad donde uno se ha criado. Y muchas veces también los jóvenes, cuando van a las universidades, adoptan estas ideologías. ¿Por qué? Es en las universidades donde se mueve fuertemente este espíritu de argumento, de logismo. Sí. Entonces cambian. Muchos cristianos eran chiquiticos, les enseñaron la ideología, vamos a decir, el carácter de Cristo o la estructura cristiana. Entonces, cuando llegan a la universidad, ¿qué pasa, Tatiana? Cuando llegan a la universidad se enfrentan con estas nuevas ideologías y si no tienen conocimiento de la palabra, pues pueden caer sutilmente en ese engaño y formar un patrón nuevo de pensamiento que es totalmente diferente a lo que dice Dios y su palabra. Mucho cuidado, porque así actúa la serpiente a través de la sutileza del engaño. En el segundo segmento vamos a hablar cómo derribar esas fortalezas que se van forjando en el carácter de las personas con inseguridad, con temor y con miedo. Ya regresamos. La mente es la puerta de acceso tanto en el interior como exterior del hombre y es a la vez el campo de batalla más vulnerable, ya que por todos los medios posibles, el enemigo intenta establecer las nuevas y marcadas ideologías que son como especie de trampas sutiles, estableciéndose fortalezas espirituales en ella, haciendo que la batalla en la vía del pensamiento cada vez sea mayor. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. La lectura de este libro te ayudará a conocer más acerca del alma, cómo actúan los pensamientos y afectan la mente de cada persona, cómo la palabra de Dios te enseña a derribar las fortalezas para que puedas experimentar una verdadera transformación. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. Experimentarás que eres libre de pensamientos contrarios y destructivos que han venido contra ti para mantener una mente espiritual y no carnal. Además, estar dispuesto a orar alineado correctamente con la voluntad de Dios. Todo esto te llevará a tener la mente de Cristo y que Cristo esté también en tu mente. Anacainosis de tu mente, transformada por la renovación. El libro de los doctores José y Lidia Zapico. Adquiérelo hoy mismo. Seguimos en Emprendedoras Tocando el Cielo, estamos en esta serie de programas que están hablando acerca de la mente y cómo puede ser renovada. Te recomendamos el más reciente libro de los pastores José y Lidia Zapico, Anacainosis de tu mente, renovados por la transformación de la palabra. Qué importante tema, lo puedes conseguir si tú visitas nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Allí también puedes ver los programas de televisión de emprendedoras, puedes volver a observar los temas que te han causado impacto y que también quieres compartir con otras personas por medio de las redes sociales. También los puedes encontrar en YouTube.
Bueno, hemos estado hablando acerca de la casa de pensamientos, la renovación de nuestra mente, los argumentos, las fortalezas, pastora, todas aquellas malas actitudes que podemos seguir teniendo y que en algún momento podemos escuchar frases tan clichés como yo siempre he sido así, no me pidas que yo cambie. Exactamente, la nueva criatura no es compatible con la vieja criatura. Entonces hay personas que quieren seguir arrastrando sus propias ideas, sus propios patrones de pensamiento, su propia forma de ser con la nueva criatura, y es imposible. Cuando Cristo nos hace nuevos, somos nuevos totalmente. Por eso es tan importante leerlo una y otra vez y hacerlo rema en nosotros. Romanos 12:2, cuando dice no te conformes, no te conformes. ¿Qué es no conformarse? No conformarse a las ideas, los pensamientos, los razonamientos, las ideologías que hemos podido tener o cambiar según hemos ido creciendo de los conceptos legítimos de la palabra de Dios, porque quiera o no quiera el enemigo, nosotros estamos confesando que solo en la palabra de Dios están las estructuras verdaderas y genuinas, porque es la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesucristo. Quiere decir que fuera de la palabra todo es mentiroso, no importa el nombre que tenga. Ya muchos dicen, ustedes son radicales. No, es que nosotros no es que somos radicales, es que la verdad misma es radical. Y fuera de la verdad es todo mentira. Entonces lo sentimos, como dice el americano, I'm sorry. Hay gente que discute y sigue discutiendo. Hay una sola verdad y se llama Jesucristo. Fuera de él es todo mentira. Por eso dice, no te conformes a las mentiras de este siglo. No te conformes a la ideología de Satanás. La palabra conforméis es susechimitizo y significa, es compararse a un esquema. Hay personas que son tan, vamos a decir una palabra ahora española, cuadrado en su mente, testarudo en su mente, que es tan difícil de convencer en el evangelio. Él dice, no, yo tengo un esquema, yo soy así, y esto es puro mental. Hay personas que uno les quiere evangelizar y no entra en razonamiento, porque lo que tiene es una fortaleza de esquema, es una fortaleza de endurecimiento mental. Por eso dice, no te conformes con lo que está en este siglo, sino transfórmate, transforma tu mente por medio de la renovación. Eso es lo que necesitamos. Sí, a veces lo que sucede es que la arrogancia del ser humano es la que va a querer alimentar ese ego con todas las cosas más convenientes, filosofías engañosas, filosofías falsas, y es porque hay arrogancia en el corazón de esta persona. Y esa arrogancia va a ser una fortaleza que le va a impedir poder comprender la sencillez del evangelio. Como dijo la pastora, para el sabio, en su propia opinión, él no puede comprender que Jesucristo se hizo hombre, que murió por la humanidad, que murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre para darle perdón y salvación a todo el mundo. Ellos no pueden comprender, y entonces en lo que ellos se creen que son sabios, quieren darle una explicación a todo. La palabra de Dios dice que el Señor creó los cielos y la tierra. No, ellos tienen que meterse con un poco de cosas enredadas para darle alimentación a su orgullo, a su mente arrogante, y no poder entender la sencillez de que Dios sí creó los cielos y la tierra. Querido amigo, querida amiga que nos estás viendo en este momento, que te estás identificando con el tema, que tú dices, bueno, de alguna u otra forma yo siempre me he justificado, yo siempre he pensado, bueno, yo soy así, siempre fui así, me criaron así en mi barrio, en mi país, donde yo estuve. Queremos dejarte decir que si tú eres una nueva persona en Cristo, tu mente se tiene que alinear con la mente de Dios. Tus actitudes no pueden ser mayores que lo que Dios quiere hacer en tu vida. En la palabra de Dios está todos los recursos para que tú entiendas hasta qué punto viene Cristo a tu vida para cambiarte, para renovarte, pero tienes que esforzarte, porque la vida cristiana no es solamente los días domingos que tú vas a la iglesia, es una vida continua, dependiente del Espíritu Santo, es una vida que necesita estar siendo renovada por la palabra de Dios, escuchando la palabra,
Si tú pasas la mayor parte de tu tiempo escuchando la palabra, leyendo la palabra, orando, dependiendo del Espíritu Santo, podemos creer, pastora, que va a haber una victoria. Exactamente. ¿Quién no quiere conocer la voluntad de Dios? Hay mucha gente que quiere buscar el futuro. ¿Qué me va a deparar el futuro? Quiere saber qué va a pasar conmigo, con quién me voy a casar, voy a tener suerte o no suerte en el futuro. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar, pero sin embargo dice, donde estábamos leyendo en Romanos, que para tú conocer la buena voluntad de Dios, lo que va a suceder contigo, lo que es bueno, agradable y perfecto, lo que el Señor ya ha hecho, es diseñado, que podemos decir, oh, mi destino está en las manos de Dios, es verdad. El destino está en las manos de Dios, pero si tú haces ¿qué? Lo que dice aquí que estamos hablando, no estar conforme con las ideologías de este mundo, no estar de acuerdo con la mentira de Satanás, porque hay muchos cristianos que tienen la costumbre de seguir con los mismos patrones y actúan igual como cuando eran en el mundo. Dice, no es así, dice que tu entendimiento es el que tiene que renovarse. Tu entendimiento es el que tiene que renovarse. Y cuando tu entendimiento, y está todo basado en la mente, sí, las ideas en la mente, la incredulidad en la mente, la duda en la mente, las ideologías y el razonamiento en la mente, la conciencia. ¿Por qué, Tatiana? Tú sabes que nosotros hemos hablado más de una vez contigo. Cómo la nueva era en el año 12 y en el año 13 solo hablaba que había que elevarse a la conciencia, elevar la conciencia, elevar la conciencia. Pero aquí está la respuesta. Satanás quiere que se eleve el razonamiento a la serpiente. Eso es lo que quiere, elevar ese razonamiento para que las personas dejen su mente en blanco, lleguen a ese concepto de iluminación, de deidad, para desplazar a Jesucristo peligrosamente. Eso se está infiltrando cada vez más y aún en la iglesia, con métodos que no son la meditación de la palabra de Dios, como el yoga y otras ideologías de la nueva era. Hay fortalezas espirituales, Adriana, que se levantan en la mente y la gente dice, pero es que yo no tengo espíritus dentro de mí. Pero las ataduras están allí en la mente, porque la mente es espiritual. Entonces tienes que tener un rompimiento espiritual, como lo dije anteriormente, y lo sencillo es que tienen que alinearse con la verdad de la palabra de Dios. Pastora, y estos comportamientos que son patrones, que se han formado en la adolescencia y en la niñez, que aún en la vida adulta, y aunque se hayan convertido a Cristo, se sigue cargando con lo mismo. Sí, es verdad. Lamentablemente, todos estos patrones ya no están solamente en la mente, y estos patrones ya vuelven a estar en la misma sangre, en los genes de las personas, en el alma de la persona. Por eso es tan importante el mensaje de nacer de nuevo, el mensaje de la renovación, el mensaje de vivir la vida cristiana tal como es, no vivir de apariencia, porque hoy lo que tenemos es muchos cristianos de apariencia, como estábamos hablando, sí, Tatiana, de ir el domingo, se sacan la chaqueta el domingo y en el mundo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, viven en el mundo. Es decir, este es el patrón de un cristianismo falso. La Biblia dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que cambiar, tienes que renovar tu mente, romper estas ideologías falsas. Hay gente que se mata por esas ideologías. Bueno, en mi propia casa, mi padre, a él le gustaba todas las cosas esotéricas y le gustaba todo que comunicación con otros seres y usaba meditación con cassettes o con videos y todo esto. Y resulta que mi padre estaba engañado. Él era una persona soberbia, orgullosa y arrogante, que lo único que él quería es poder tener control sobre sí mismo, sobre los demás, ejercer el control, que eso es el punto de todas estas filosofías, de poder no solamente controlar a una persona metiéndole un engaño, alimentándole el ego, sino poder controlar todas las masas. Y yo de igual manera, pues yo como usted dijo, eso viene a veces generacional, como uno se haya movido en su casa.
Y yo pues también estaba siguiendo el mismo camino, una muchacha amargada, una muchacha desubicada en el mundo por todas las ideologías, la mezcla de cosas que había en mi casa, hasta que un día llegó Jesucristo a mi corazón y yo le abrí paso a Jesús. Y él viene y rompe todas esas ataduras, todos esos patrones, todas esas ideologías. Y eso es como que toda esta filosofía lo que hacen es tirar un velo mágico sobre las personas. Pues Adriana, ya el tiempo se nos está acabando, pudiéramos orar para que esos velos de los que tú has hablado puedan caer y esas ideologías, eso que se ha pensado por tanto tiempo o esos patrones de conducta puedan caer en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a orar. Entonces ahí usted está en su casa, siga esta oración. Señor amado, Padre, en esta hora, diga, repita conmigo, en esta hora yo abro las puertas de mi corazón. Yo invito a Jesucristo a que entre a mi corazón, a mi vida, a mi hogar, que dirija mis pasos. En esta hora yo quiero renunciar a toda filosofía, a todo enredo en mi mente, a todo enredo que haya entrado a mi corazón. En esta hora yo declaro, Padre amado, que yo necesito la guía tuya. Yo renuncio a toda fortaleza mental, renuncio a toda herencia generacional, renuncio a toda fortaleza en el alma y yo me abro a la verdad del Evangelio. En esta hora yo me humillo ante el Dios Todopoderoso, porque hasta ahora todas esas filosofías no me han llevado a ninguna parte. Yo en esta hora entrego mi corazón y ahora mismo en el nombre de Jesús quitamos y arrancamos todo velo mágico que haya sido lanzado sobre estas personas que se han abierto y que tengan un corazón sincero para entregarlo a Dios. En esta hora quebrantamos toda artimaña del diablo, toda filosofía mentirosa, toda cadena y toda atadura que haya entrado por los ojos, que haya entrado por los oídos y que se haya adherido ahí a la mente y a los corazones, causando un enredo. En el nombre de Jesús te declaramos libre. Libre en el nombre de Jesús de Nazaret, porque si el Hijo de Dios te libertare, entonces serás verdaderamente libre. Jesucristo vino a deshacer toda obra de Satanás, toda obra del diablo. Creemos en la liberación porque es el pan de los hijos. Si repetiste esta oración y si necesitas también oración, puedes escribirnos a emprendedoras@jesusvivehoy.com para seguir hablando contigo de este tema. Gracias por tu sintonía, a la pastora Livia y Adriana, y a ti por habernos acompañado en este programa. Que Dios te bendiga.